Gracias, presidente. Yo quisiera referirme a 4 puntos que tienen que ver con el juicioso debate que trajo hoy el senador Roy Barreras, en donde hizo una lectura general e integral de la situación de seguridad del país, tanto por la situación interna como por las amenazas externas que se ciernen sobre el país. Y yo quisiera empezar haciendo una reflexión sobre la situación de Venezuela. La verdad es que yo no he podido tener una lectura ni entender a cabalidad la política del gobierno nacional frente a Venezuela. Para nadie es un secreto que Venezuela se convirtió en una repudiable satrapía, en una dictadura de la peor naturaleza. Pero yo francamente no he logrado entender lo que pretendía el gobierno nacional cuando armó un verdadero espectáculo en la frontera y pretendió forzar un puente fronterizo con unos camiones de falsa ayuda humanitaria. Flaco favor se le hizo a la posición de Colombia, que había venido denunciando lo que estaba sucediendo en este país y que es la principal víctima de esta dictadura en el escenario internacional, porque somos nosotros los que hemos recibido la carga humanitaria de cerca de 1.500.000 venezolanos que han cruzado la frontera. Tanto así, y es tan grave la situación que se ve en Venezuela, que 2.000 venezolanos se están quedando diariamente en territorio nacional. Un flujo absolutamente insostenible y que pareciera no ser un tema de la mayor sensibilidad aquí en el Congreso de Colombia. Lo es para La Guajira, lo es particularmente para el norte de Santander, que tiene el 13% de los venezolanos registrados en el territorio, lo cual equivale al más absoluto colapso de toda su infraestructura de salud y de atención humanitaria, y ha hecho que la vida en el norte de Santander sea insostenible, que las presiones sobre el mercado laboral insostenibles de un departamento que ya de por sí venía en crisis tras la crisis económica venezolana. No logro entender, porque es que es simplemente de pura lógica entender 2 principios. Cualquier nación en el mundo tiene como prioridad número 1 en su política exterior alejar lo más que pueda la eventualidad de un conflicto armado y de tensiones armados de sus fronteras o de sus fronteras. ¿En qué consistió toda la política exterior del Imperio Británico en el continente, frente al continente europeo? En mantener la guerra lo más lejos posible de sus fronteras y provocarla en el continente para que jamás se acercara a su isla. Se inventaban países tapón, como era el caso de Bélgica, para que las potencias no se pudieran acercar a su canal y pudieran cruzarlo. ¿En qué consiste la regla número 1 de la política exterior norteamericana? En construir el mayor número de portaaviones, una capacidad naval que le permita librar los conflictos directamente de donde surgen o donde ellos ven potenciales amenazas para que nunca se acerquen a su territorio. Esa es la regla número 1 de la política exterior norteamericana. Por eso, el Navy es mucho más grande que el US Army. El US Army es chiquitico, el US Navy es gigantesco. Es una fuerza que lleva el conflicto lejos de su territorio. Mandamiento número 1 de cualquier país. Pretender traer el conflicto a nuestras fronteras es no tener claro en dónde reside el interés superior del país. Así de sencillo. Es mezclar o tener básicamente un revueltijo de ideas en la cabeza frente a lo que debe ser la política exterior de cualquier nación.
Pretender derrocar a la dictadura de Nicolás Maduro metiendo un camión de falsa ayuda humanitaria en un puente. Por Dios, no ha podido Estados Unidos derrocar al régimen castrista, que es un régimen que hoy controla al régimen venezolano, para que nosotros pretendamos que de esa manera vamos a derrocar al régimen de Nicolás Maduro. Por Dios, el régimen de Nicolás Maduro es una dictadura comunista. Las dictaduras comunistas se alimentan o tienen como fundamento la precariedad material de su población. Es su esencia. La precariedad material y la dificultad para acceder a bienes materiales en una dictadura de esta naturaleza hace que la gente tenga como primera preocupación no la libertad ni la democracia, sino la consecución cotidiana, el día a día, que es conseguir sus alimentos y alimentar a sus familias. Cuando la gente está ocupada en conseguir sus alimentos cotidianamente, no piensa ni en democracia, ni en libertad, ni en estar revocando ni derrocando gobiernos. Lamentablemente así funciona la realidad de la dictadura venezolana. Y su poder consiste en controlar las bases de datos y toda la estructura de repartición de alimentos. ¿Quién derroca a un régimen de esa naturaleza? Si no es a través de operaciones secretas, como lo ha intentado Estados Unidos en la isla de Cuba durante 50 años fallando, para derrocar o dar de baja al líder, a los líderes de la revolución. Pero el problema es que ellos han entendido y hoy cuentan con 900 generales para evitar y disipar o sofocar de esa manera cualquier intento golpista. Eso es lo que pasa en Venezuela, hay 900 generales. ¿Quién logra un putsch? ¿Quién logra un golpe de Estado cuando hay 900 generales? ¿Lo vamos a lograr nosotros desde acá? Es obvio que no lo vamos a lograr. ¿En dónde reside el interés superior de Colombia frente a esta atroz dictadura? En evitar que ese país sirva de refugio a las peores estructuras criminales colombianas y en evitar que utilicen ese territorio para desestabilizar a nuestra democracia y seguir delinquiendo en nuestro país. ¿Cómo se logra ese propósito? Obviamente a través de mecanismos de presión internacional, pero no deslegitimándonos, metiendo falsos camiones de ayuda humanitaria. Presión que debe hacerse desde un principio y a través de las más finas herramientas de la diplomacia, que son básicamente las sanciones a los miembros de la cúpula económica y política de ese vil régimen. ¿Qué pasa en Venezuela? En Venezuela ya no existe economía interna. Desapareció el bolívar, es un sálvese quien pueda, pero existe el tráfico de oro, existe el tráfico de tierras raras, que es algo que aún no se ha discutido lo suficientemente, y existe naturalmente el narcotráfico y lo que queda de corrupción a través de la repartición de alimentos y otros favores del régimen. ¿Qué pasa con esos recursos? Porque son dólares. Esos dólares ya no pueden circular por los circuitos financieros internacionales porque los detecta Estados Unidos y los detecta la Unión Europea. Mucha de esa plata está invertida en República Dominicana, otra han logrado sacarla en aviones a países como Turquía, Irán, en donde pues tampoco vale la pena invertir porque su moneda está completamente devaluada, y Colombia. Porque es muy fácil cruzar la plata en tules en efectivo a través de la frontera y cambiarlo en las casas de cambio de Cúcuta, que históricamente han estado involucrados con tráfico de estupefacientes y narcotráfico y lavado. ¿En dónde está esa plata? En gran parte aquí, en la economía colombiana, en finca raíz, en empresas de cualquier índole, de fácil lavado. ¿Qué debe hacer Colombia? Lograr un régimen de sanciones, detectar esos bienes y de manera quirúrgica, muy pragmática, empezar a presionar uno a uno a los miembros de esa dictadura y obligarlos a entregarnos aquí en la frontera a los principales cabecillas del ELN, que en Venezuela operan como un grupo paramilitar y aquí como un grupo guerrillero. Pero no vamos nosotros a lograr el derrocamiento a la Un minuto, senador. Quería hacer esa reflexión. Iba a hablar de los temas de deforestación,
en el Guaviare y en el Caquetá, promocionados por Gentil Duarte, y la necesidad de emprender políticas de ordenamiento territorial para evitarlo. Iba a hablar sobre la necesidad de mantener como último recurso la fumigación en este país. Colombia no puede renunciar a ningún método con tal de derrocar la criminalidad, y hay males mayores que otros que deben sopesarse. Pero por último, la capacidad disuasiva del país. Hombre, yo sí vivo muy frustrado de observar lo poco que se ha avanzado en la materia. La construcción de las fragatas. Colombia tiene 980.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, un litigio fronterizo de mar territorial con Nicaragua, y Colombia no ha emprendido el programa de reemplazo de las fragatas que salen de uso a partir de 2025. Las podemos hacer en Colombia, 4.000 empleos. El proyecto del dron colombiano, el Atlante Plus, en cooperación con Airbus, suspendido. ...30 segundos, senador, para que termine. El proyecto Atlante Plus, que nos permitiría vigilar fronteras, flujo migratorio, que ya es hora, y lamentablemente eso va a haber el debate sobre la necesidad de detenerlo. Control de deforestación, capacidad disuasiva para el país. La necesidad de lograr, de crear o adquirir un sistema de defensa antiaéreo utilizando el radar que ha sido desarrollado por Codaltec, un radar colombiano con alcance de 70 kilómetros. La necesidad de adquirir aviación disuasiva. Todos estos proyectos parecieran estar en el congelador, y muchos de esos significarían un renacer y un fortalecimiento de la industria militar colombiana, que es lo más importante. No teniendo más tiempo, cierro aquí, señor presidente. Gracias por la atención prestada.